Vamos a iniciar. Entonces, les comentaba, vamos a estar viendo lo de redes de Chrysler. Chrysler tiene muchísimos años que inició con lo de redes. Creo que para mí es la primer marca que aquí en México empezó a trabajar con, pues, lo de redes y fue en los años 70. Yo recuerdo que por ahí en algunos Mónacos, en algunos vehículos ya un poquito más sofisticados, ya traía bastante cuestión de redes, inclusive tablero, muchas cosas, la verdad. Pues Chrysler aquí en México fue el que inició todo este proceso de cambio en cuanto a comunicación de módulos. Pues vamos a ver qué nos trae Chrysler en esta pequeña plática. Vamos a estar viendo lo de CCD Bus, lo del bus del PCI, el diagnóstico del PCI, comunicación SCI, que pues muchos ignoramos el por qué, por ejemplo, en 1998 no podíamos entrar a Chrysler, sobre todo en los Stratus 98. No había escáner común, me recuerdo en aquel entonces que era el OTC el más sofisticado que se tenía en el mercado, que no entraba a esos temas y pues afortunadamente nos daba la oportunidad todavía de obtener códigos de falla por medio de destello. Acuérdense que teníamos que abrir y cerrar 3 veces el interruptor de encendido y así nos daba los códigos de falla en el tablero. Afortunadamente teníamos esa ventaja. Pero para quienes todavía siguen luchando con esos vehículos, entren como Mitsubishi y van a empezar a trabajar la línea de datos y en todos los códigos de falla por la línea 7. Recuerden que casi la mayoría de vehículos asiáticos, su comunicación es por la terminal número 7. Y en aquel entonces nos cambiaron las terminales que eran la terminal 2 y 10 por las 7 y pues obviamente los equipos de OTC no tenían esas características de entrar por la terminal número 7 que era para asiáticos y europeos. Entonces, ignoramos eso y pues sí nos costó un poquito de trabajo empezar a diagnosticar este tipo de vehículos. Bien, vamos a empezar a ver las definiciones. Les comentaba que vamos a estar apagando lo que es la cámara un ratito y empezar a trabajar con esto. Bien, nos dice que el bus de datos SD se llama protección de colisiones de Chrysler. Es un sistema de comunicación digital propiedad de Chrysler para los módulos y microprocesadores del vehículo. Este es un desarrollo que hizo Chrysler para la comunicación de sus vehículos. Inclusive por ahí vamos a estar trabajando y les voy a dar algunos tips para que se quiten de problemas cuando cambian una computadora a otro vehículo, la regresan al vehículo que nos la estaba donando momentáneamente y ya no arranca, lo que llaman eso de contaminación. Trabaja precisamente con CCD Bus, que es en la terminal número 3 y la terminal número 11. Hay que buscarse una alarmita de Cherokee, hacer las conexiones que corresponden a la alarmita de Cherokee y los CCD Bus, que es la terminal 1 y 2, meterlas al conector de diagnóstico, la terminal 3 y 11. Es todo el secreto de los famosos descontaminadores. Bueno, pero ya lo veremos por ahí. Luego tenemos otro protocolo que se llama J1850. Este se nos hace conocido porque lo trabaja Chrysler, lo trabaja General Motors y lo trabaja Ford. Todo esto en las terminales 2 y 10. Chevrolet tiene la característica de que únicamente utiliza un solo cable, que es a la terminal número 2, y Chevrolet le llama línea de clase 2. Pero pues, al igual son líneas de comunicación. Luego tenemos un sistema más nuevo que salió por ahí de Chrysler, que es el sistema de bus PCI, que es interfaz de comunicaciones programables. Esa es una adaptación específica precisamente sobre la terminal número 2 del conector de diagnóstico, es el protocolo J1850 BPW. Entonces es modulada por amplitud de pulso.
Bien, tenemos el sistema SWS, sistema de cableado simplificado. La comunicación seriada fue patentado por los vehículos de Mercedes-Benz Company para Daimler Chrysler. Fue cuando hubo la unión entre Mercedes-Benz y Daimler Chrysler. Entonces, para que no se nos pase por ahí este tipo de detallitos. Entonces, proseguimos. Este sistema utiliza dos cables, uno para comunicación y otro para la temporización de mensajes. Vamos a ver qué es la temporización de mensajes más adelante. El bus de datos CAN, que es el dolor de cabeza para todos. Bueno, el bus de datos CAN es el controlador de red del área network, es lo que normalmente nos dice controller. Ese es un protocolo que sabemos que ya está normalizado tanto en Europa como en todo lo que es América Latina, Asia y todo el mundo. Y, por ejemplo, los estadounidenses, la normativa la tiene bajo SAE J2284 y la europea es ISO 11898. Inclusive en la actualidad pues, se maneja 11898, 1, 2, 3 y así consecutivamente. Se ha ido desarrollando este tipo de comunicación y pues ahora son rapidísimas esas redes, trabajan muy rápido. Tenemos la red SCI, interfaz de comunicaciones seriadas. Esto pues también es una propiedad de Chrysler. Utiliza dos cables, uno para transmitir y otro para recibir. Este trabaja igual que Volkswagen. Si se acuerdan, es un protocolo ISO 9141-2. Perdón. Tenemos también el ISO 9142-2, que es de la Organización Internacional de Normas, o ISO. Igual utiliza dos cables, uno para transmitir y otro para recibir, como si fuese teléfono. Ya sabemos que el cable de transmisión se denomina normalmente K y la línea receptora se denomina la terminal número L. ISO K, que normalmente la utilizan en la terminal número 7. Inclusive, si ustedes observan los vehículos nuevos de Ford, también trae la terminal número 7. Eso normalmente lo utiliza para la línea de confort. Entonces, por ejemplo, si trae J1850 PWM Ford, ya saben que se van directamente a la terminal 2 y 10 y la terminal 7 que es para la línea de confort. Esa línea no van a encontrar absolutamente nada mientras no conecten el escáner, es una línea muerta. Entonces, quien polariza el sistema y quien hace la comunicación, pues es el escáner realmente. Entonces, para que tengan presente esto que estamos comentando. ¿Por qué existen las comunicaciones en los vehículos? Es lo que todos nos preguntamos. No es para que nos saquen del mercado, sino que fue para tener un mejor control y una eficiencia bastante grande en los vehículos. Para eso se hizo. Si ustedes recuerdan, había un sensor, vamos a ponerlo como ejemplo, el sensor de temperatura de refrigerante, que se utilizaba pues para el motor, para la transmisión, para el tablero. Entonces, de ahí se tenía que desprender un par de cables a cada uno de los módulos que acabamos de comentar, para el de la transmisión, para el del motor y para el tablero. Y pues obviamente era una carga muy fuerte para el sensor y aparte de esto, pues una cantidad muy grande de cables. Y luego a veces pues teníamos problemas con los cables por rozamiento, por cortos, en fin. Y ahora no, ahora lo único que hace es llegar a un procesador esa señal, ese procesador la manda a la red de comunicaciones y ya cada módulo que le interese o que requiera de esa señal, pues de ahí la va a tomar. Los que no la necesitan, pues sí la van a ver, por supuesto, van a ver esa señal en la red, pero pues no le va a tomar importancia y la va a dejar que siga corriendo. Entonces, para eso se hizo la multiplexión.
Entonces, hay algunas redes que son muy especiales que no permiten ningún error y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ahora, inclusive a la hora de fabricar los vehículos, se elaboran los arneses y hay veces que nos encontramos algunos cables por ahí sueltos y pensamos que se les olvidó o que pues tal vez era de otro vehículo. No, lo que hacen es que los hacen en serie y pues los vehículos que no utilizan cierto elemento, pues no lo ponen, pero no hay ningún problema, por ahí dejan el conector. Entonces, no es que esté sobrando, sino que pues así hacen los sistemas, a lo mejor para otro vehículo se utiliza ese conector. Inclusive si tenemos la precaución de revisar el sistema, pues nos puede servir un arnés de un vehículo para otro. Me refiero al modelo. Y acuérdense que si hablamos de modelos, son, bueno, para poderlos distinguir a los vehículos, primero tenemos que ver el año, que muchos decimos que es el modelo, no, es el año. Luego, la marca, el modelo. Si hablamos de Chrysler, pues va a ser, por ejemplo, una Ram, una pickup Ram, una Cherokee, un M300, un Stratus, en fin. Entonces, esos son los modelos de vehículos para que mejor se entienda. Espero que me haya explicado. Entonces, nos salimos otra vez otro ratito. Bien. Tenemos que el multiplexado permite que diversos módulos transfieran la información necesaria para las pantallas de información del conductor, comúnmente conocido como tablero, que es el Driver Information Center o EDIC. Esto es bien importante que nosotros nos aprendamos, algunas de las simbologías de los sistemas para saber a qué se refiere, por ejemplo, un código de falla o dónde vamos a ubicar determinado componente. Entonces es importante que por ahí le empiecen a notar que es un DIC o que es un EDIC. Entonces ya sabemos que comúnmente en el lámpara automotriz lo conocemos como tablero. Bien. ¿Dónde vamos a comunicarnos con todo lo que estamos comentando? Pues a través del conector DLC. Es bien importante, siempre lo he dicho, es bien importante que nos aprendamos los protocolos de comunicación todos y en qué vehículos vienen ciertos protocolos y en qué otros vehículos vienen los otros protocolos. Esto para cuando no tengamos nosotros comunicación, pues ya sepamos que es el protocolo, por ejemplo, J1850 BPW o PWM, o si es una señal de línea de clase 2, o si estamos hablando de Chrysler, pues estamos sabiendo que es un CCD bus, en fin. Entonces, todo eso es bien importante que nos lo aprendamos. ¿Por qué razón? Porque nos va a facilitar el trabajo. Vamos a comentar algo sobre el desarrollo de sistemas de multiplexado. La primera vez que se utilizó este multiplexado en Chrysler fue en el tablero electrónico, lo que les comentaba de un Imperial 1981, les digo, pero ya desde antes, desde los 70 ya teníamos comunicación de redes en los vehículos. Yo recuerdo mucho el Mónaco. Este módulo tenía dos microcomputadoras que se llamaban MCU montadas en una tarjeta con un circuito impreso. Todo se comunicaba mediante un bus seriado simple dentro del tablero electrónico. Si ustedes recuerdan, pues ya después en el 85 empezaron a salir ya los sistemas de inyección electrónica de Chrysler que traían dos computadoras, uno que le llamaban módulo de poder y el módulo lógico. El primer módulo lógico salió de un conector de 21 terminales azul y otro de color rojo, igual de 21 terminales. Al siguiente año se modificó y se hizo cada conector igual de azul y rojo de 25 caídas y traían el famoso módulo de poder de 14 terminales, que como nos dio guerra ese tipo de sistemas. Pero bueno, creo que hasta la fecha ya se acabaron los vehículos y nunca supimos realmente cómo funcionaban. Bien,
Aquí tenemos el DLC, que es J1962, así es como normalmente se le conoce al conector de diagnóstico. Y les repito, sí es importante que nos aprendamos todas las cavidades que lleva este conector. Muchas de las ocasiones decimos, es que no entra mi escáner y lo único que le falta es una alimentación, puede ser una alimentación de masa o la alimentación de corriente de batería que va a la terminal 16. Y decimos que no entra a nuestro escáner, no, lo que pasa es que ni siquiera prende. Una cosa es que no entre y otra cosa es que prenda. Puede prender y entonces sí, ya si no hay comunicación, entonces ya es otro problema. Pero, pues les repito, hay que conocer qué protocolo de comunicación tiene ese vehículo y atacarlo directamente. Empezar a ver por qué razón no hay comunicación. Sobre todo conocer las redes, hay que sacar el diagrama, hay que tener siempre los diagramas del vehículo que estamos reparando para saber cuáles son los módulos que están en esa red y empezar a revisar que estén alimentados, que estén bien, que no haya cortos a positivo, que no haya cortos a negativo, saber cuáles son los módulos que polarizan el sistema, saber qué es polarizar el sistema, cómo trabajan ese tipo de señales de redes, en fin. Seguimos entonces, dice, se puede acceder a la mayoría de los sistemas del bus multiplexado en los vehículos desde la herramienta de diagnóstico. Algunas excepciones como es el SWS en el ST22 y el CAN-bus en el WJ. Me imagino que más o menos sí se dan idea a qué tipo de vehículos son a los que nos referimos. Eso se los vamos a dejar de tarea para que lo investiguen y se les quede grabado, porque miren, lo de menos es que ahorita se los comente y les juro en serio que para mañana ya no se van a acordar. Sin embargo, si hacemos un poquito de investigación, pues se nos va a quedar grabado. Aquí estamos ya definiendo qué es lo que trae cada una de las terminales. Obvio, ningún vehículo en todo el mundo trae todos los protocolos. No es posible, la verdad, que traiga todos los protocolos. Va a traer uno, dos, tres, dependiendo del tipo de vehículo. Entonces hay que ver cómo trabaja cada sistema para saber qué es lo que vamos a revisar. Aquí tenemos, por ejemplo, la terminal número 1, inclusive ahora se ha utilizado mucho para corriente de inyección esa. O para Chrysler es la entrada de programación de acceso remoto sin llave, el RKE. Normalmente trabaja con 150 miliamperes. Impulsor del lado de baja, quiere decir que pues aquí el bus de datos es negativo, vaya. Tenemos el J1850, que es el bus positivo. Recuerden que ese bus General Motors se le conoce como línea de clase 2 y trabaja a 10.400 kilobytes por segundo. Ahorita vemos qué son kilobytes o qué son bytes, qué es un byte y qué es un bit. Un bit pues, es un 1, un 0. Sería, por ejemplo, la letra de un alfabeto. Un byte es una palabra. Byte es una palabra y entonces para completar una palabra necesitamos, para hacer un byte necesitamos 8 bits, que sería de lo que se compone una palabra. Ya dependiendo de la posición de los unos y ceros, va a mandar el mensaje de esa palabra. Espero que me pueda explicar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, pensando que, por ejemplo, un vehículo va a detectar por los unos y ceros que está a 10 grados centígrados de temperatura el motor, cómo cambia el 1 y cómo cambia el 0 de posición, para saber que está a 20, que está a 30, que está a 40, que está a 50, que está a 80 grados centígrados. ¿Cuándo es cuando debe entrar motoventilador? Pero les digo, es a través del código binario. Entonces, esto es un lenguaje, es un lenguaje y hay que saberlo interpretar, si no, sí nos va a costar un poquito de trabajo. Entonces, seguimos. 3, a discreción de fabricantes, CCD bus positivo. Este es para precisamente hacer el famoso descontaminador. Anótenlo, es el CCD bus positivo que va, no me acuerdo si a la terminal 1 o 2 del conector
de la alarma de la Gran Cherokee modelo 94. 4, masa de chasis o tierra física. Nosotros le llamamos masa porque pues, ya sabemos que tierra va conectada a la tierra y una masa pues, es una alimentación de un sistema que genera o que almacena voltaje. Entonces, hablamos de una masa de alimentación, una masa de chasis. La 5, masa de señal. Tengan mucho cuidado con esto porque en muchos vehículos esta masa es controlada por la computadora. Entonces, esta masa es controlada por la computadora y hay que tener mucho cuidado. Muchos pensamos que el probar una masa es agarrar y meterle un focote, pácatelas. Y lo que estamos haciendo en un momento dado es dañar mi sistema. Si es una masa electrónica controlada por la computadora, a la hora de que yo conecte una lámpara de pruebas a mi sistema, lo más probable es que dañe el controlador de masa. O en un momento dado, los capacitores que llevan esa masa para evitar que se introduzcan ruidos medios extraños a la computadora y haga mal proceso de muchas de las señales. Entonces, recuerden que esa masa es la terminal 5, es una masa controlada por la computadora en muchos vehículos y que no debemos de probarla con lámparas de pruebas, se checan con un multímetro. ¿Cómo? Tenemos una masa de chasis o una masa física que es la terminal número 4. Voy a checarla de 3 maneras. Eso es checarla por impedancia para ver si no hay resistencia o algo. Conecto la sonda negra a la terminal número 4 y la sonda roja la voy a meter a la terminal número 5. Debe de tener 0.003 volts, máximo 0.087, 0.089 volts. Con switch abierto debe permanecer dentro de ese voltaje. Dando marcha y arrancando mi vehículo es exactamente lo mismo. Si se llega a elevar este voltaje a 0.900, 0.800, 1 volt, 2 volts, a mí me ha tocado verlos hasta de 5 volts. Entonces ahí lo que tengo de problema es que una de las masas de alimentación hacia mi computadora está mal. Ya sea que tenga óxido, que esté suelta, que el cable ya esté muy sulfatado, en fin, ya está ofreciendo una resistencia muy alta. Entonces sería una de las maneras correctas de verificar esa masa en el conector de diagnóstico, la terminal número 5. No es agarrar y meterle una lámpara y checarla. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con eso, para que se eviten problemas posteriores. Si venía mal el vehículo y hago eso, híjole, pues al ratito va a ser peor el problema y no vamos a saber ni el por qué ni cómo se dañó. Y vamos a decir, es que ya venía el carro a punto de dañarse y pues coincidió y aquí llegó al taller y ¿qué crees? Que ya se dañó. Entonces, hasta que no cambiamos la computadora es como nos damos cuenta que el problema estaba en ella. Y no nos vamos a dar cuenta que nosotros fuimos los que provocamos ese gran problema. Entonces, proseguimos. Me voy a desaparecer. Terminal 6, ISO 15765-4. Es un CAN, es el CAN 4, CAN C positivo. En Chrysler es la red SCI. ARX es de recepción. Acuérdense que en muchas de las ocasiones se van a dar cuenta en algunas líneas de bus de datos que dice TX y RX. TX es la línea de transmisión. La RX es de recepción de señal. Ahí los van a procesar y cada uno va a enviar su señal. Entonces, por un lado la va a recibir y por otro lado la va a enviar. Entonces, para que lo tomen esa notita, por favor, porque va a venir en muchos diagramas y no vamos a saber qué es. Entonces, repito, RX, recepción, TX, transmisión. En otros vehículos es ISO 15765-4, CAN C positivo y trabaja a 500 kilobytes por segundo. Entonces, una velocidad tremenda, tremendísima, tremendísima.
Seguimos con el resto. Tenemos la terminal número 7, ISO 9141-2, línea K, o en su defecto es la ISO 14230-4. Muchas de las ocasiones en el año 2000 nos cambiaron a la red que se llamaba K-World Protocol 2000 y teníamos ya broncas porque no había escáneres que entraran a ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Por la velocidad con la que trabajaba y era otro idioma muy diferente a lo que teníamos en nuestros escáneres y empezamos a sufrirle por ahí. Aquí tenemos lo que estábamos comentando en la línea de medio, dice configuración A, hay un modelo de 1994 al 2002 en adelante. ISO 9141-2, línea K, SCI, TX, que es el de transmisión, el otro era recepción. Entonces, de transmisión, no de transmisión de caja de velocidades, que por ahí tenemos el acceso a ello, a la comunicación, sí es cierto, pero es una señal que se está transmitiendo. Y tenemos más adelante, que es del año 2002 en adelante, la red de SCI. Ok, ¿ves para motor? 8. Discreción de fabricante. Bueno, por ahí algunos sistemas la utilizan para programar control remoto. Hacen un puente entre la terminal 4, que es masa, y la terminal 8, y programan controles remotos, específicamente General Motors. Y en otros temas también se está utilizando como para ignición, para que tengan mucho cuidado con esta terminal. 9, igual a discreción de fabricante, en Chrysler es la red SCI-B, que es también de recepción, activación de la programación electrónica. Ok, es una red muy parecida a la J1850. Tenemos la 10, que es J1850 negativo, es el bus negativo que utiliza, bueno, utilizó también un tiempo Chrysler, lo utilizó Ford y General Motors. Ahí está. Bien, la terminal 12, que algunos sistemas utilizaron por ahí el diagnóstico para los del sistema de frenos ABS. Muchos vehículos ahí inclusive hacían el puente a la terminal número 4 y sacaban códigos de falla por destello. Entonces les digo, eso es bien interesante, pero siempre y cuando nos aprendamos el protocolo de cada uno de los sistemas. Por ahí había muchos Ford que no entrábamos a los sistemas de frenos ABS y traía el conector de diagnóstico del OBD, pero no entraba el escáner. Ya anduvimos consiguiendo todos los escáneres del mundo, no sabiendo que pues era por medio de puenteo, como se obtenían códigos de falla. Inclusive la Ford Lobo traen una conexión del lado derecho en el descanso de los pies, un cable que trae 12 volts por un lado, viene conectado del otro 5 volts que va a la computadora. Hay que aterrizar el de 5 volts. Bien, seguimos. 13, a discreción de fabricante. Y ahí están todo el resto de terminales, que son los de redes CI, CAN, que normalmente es 6 y 14, el sistema CAN. Eso ustedes lo deben de recordar. La 15 pues, es la continuación del protocolo J18, ISO 9141-2 y del 14230-4, el K-World Protocol 2000. Ahí tenemos una transmisión invertida, que es, ahorita vamos a ver todo ese tipo de señales para que les quede un poquito más claro. Nada más acuérdense de ello. Se les va a hacer medio raro lo que están viendo ahorita, pero ya lo vamos a ver poco a poco. Ojalá y nos dé tiempo, y si no, le cortamos un rato y seguimos con esto, no hay problema. Nada más la cosa es de que tengan ustedes tiempo. Bien, CC de bus consiste en un par de cables trenzados. El bus positivo se identifica como D1 y por lo general es de color violeta con una raya café. Ese es lo más típico. El bus negativo se identifica como D2, que generalmente es un cable de color blanco con una línea de color negro.
El sistema de CC de bus está diseñado para funcionar a una velocidad de 7812.5 bits por segundo. O sea, quiere decir que es muy rápido esta señal. Y por supuesto que debemos de tener un buen osciloscopio para checar esa señal. Déjenme abrir aquí la cámara. Bien, lo que les comentaba, es bien importante que tengamos el equipo para diagnosticar redes. Sobre todo les recomiendo que tengan un buen osciloscopio, hagan una buena inversión. Yo no entiendo a las personas que dicen, oye, me voy a comprar un osciloscopio chino de esos baratitos para empezar a enseñarme. Bueno, esos osciloscopios no tienen una buena fidelidad. Aparte de eso, que se descomponen bien fácil. Y más si no sabemos utilizarlos. Entonces es bien fácil dañarlos, aunque vengan de 8 canales, al ratito ya nada más vamos a tener 3, 2 o 1. Y si no es que definitivamente ya no sirve. Entonces ese tipo de osciloscopios no tienen la capacidad para leer ese tipo de señales por la velocidad de captura. Entonces, yo les recomiendo que tengan un osciloscopio. Yo no digo la marca, para mí de preferencia, si pueden tener un OTC 3840, que es muy manualito, que lo pueden llevar de un lado a otro, y que tienen la facilidad de leer señales muy altas, por ejemplo, las del sistema de encendido, lee arriba de 400 volts. Y, por ejemplo, un Snap-on no lee más que 250 volts. Entonces, me voy a quedar truncado para la hora de estar monitoreando, estar diagnosticando sistemas de encendidos. Por eso no me gusta a mí en lo particular el Snap-on. Es muy bonito, tiene colores y, uy, pues es el plus ultra. Pero sí, la verdad, no nos sirve a nosotros para checar sistemas de encendido. Se los digo con experiencia porque ya tuve uno, lo tuve que vender, no me duró más que 8 o 15 días. Y ya después tuve la oportunidad de comprar el OTC 3840 y obviamente el Picoscope. Pero si no tienen para eso, bueno, consíganse un osciloscopio chino de 250 MHz, de preferencia de 4 canales, para que tengan el equipo de más o menos. Va a haber muchas cosas que no van a poder hacer. Ya por ahí hablaremos después de alguna plática con respecto a eso. Pero cuando menos tener algo para poder leer y ver este tipo de señales. Entonces, cortamos otra vez la visión. Bien. Dice, este sistema está diseñado para funcionar a 7812.5 bits por segundo para llevar a cabo la transmisión de mensajes binarios sobre el bus de CCD. El sistema requiere los siguientes circuitos. Circuito de bus positivo y circuito del bus negativo. Si falla alguno, no va a trabajar. Polarización. Vamos a ver ahorita qué es polarización. No es, déjenme abrirlo otra vez. No es el que vaya el bus positivo o el bus negativo. Polarización se los voy a poner bien fácil. Es la alimentación de voltaje a la red. Ese es lo que se le llama polarización. Si no tengo voltaje en la red, no hay polarización. Y mínimo debe de haber un módulo que polarice o que neutralice la red, que normalmente son dos módulos los que polarizan la red. Debo de tener también una terminación y debo de tener un circuito que esté recibiendo y mandando los datos que le llaman el chip de CCD bus. Entonces, sí es importante saber qué es polarización. Tengo aquí este oscilograma. Vean ustedes el tipo de señal que va a enviar. Por un lado, tengo que, déjenme agarrar aquí lo agarro. Ok, aquí tengo, por ejemplo, 1, pero ¿cuándo es 1? Cuando este bus, que es el bus positivo, está sobre este punto. El bus negativo debe estar en este punto. Ese es el 1, ahí sería un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits. Ahora, ¿por qué parte de este voltaje?
Si ustedes se dan cuenta, está en 2.51 y en 2.49. Se va a 2.52 y aquí cae a 2.48. Y es muy poca la diferencia, pero bien poquita la diferencia. Y si no sabemos cómo medir esta señal, no vamos a poder saber qué es lo que está pasando en esa red. Entonces, tomen por ahí si alcanzan una foto, con todo gusto, si lo están grabando, perfecto. Entonces, vean que las señales no son como nos las platican, que debe de ser una hermanita de la otra que va por el otro lado, porque hay que conocer expresamente cómo se da esto. Entonces, polarizar es alimentar a la señal. Alimentarla, normalmente se alimenta de 5 volts. Pero como las computadoras tienen una serie de resistencias y hay una comunicación y se van a masa, entonces se cae ese voltaje. Pero la polarización debe de ser de 5 volts. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, otro punto bien importante es el trenzado que debe de llevar. Ustedes ahí están viendo el trenzado. Normalmente dice que es una torsión cada 44.5 milímetros. Si lleva más, voy a tener problemas. Si lleva menos, también voy a tener problemas. Voy a tener más problemas que sean de menos que sean de más. Pero siempre debe llevar eso. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, la intención de esto es que ustedes observan, vean en las señales que hay positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces se van atrayendo estas dos señales y no permiten que tan fácilmente se introduzcan señales de radiofrecuencia. Esa es la finalidad. Entonces, este trenzado precisamente es para lo mismo. Sería prácticamente decir que es en un momento dado el blindaje. Aparte de eso, muchos de los sistemas traen blindaje, pero esto les sirve muchísimo como blindaje y es bien importante que le den el trenzado. Hay quienes ven por ahí alguna línea rota, la soldan y así las dejan. Y ya tienen broncas que no puedo diagnosticar tal módulo y que quién sabe qué, y cambian módulo y cambian esto y cambian el otro y tienen problemas precisamente por no darle el trenzado correcto. Entonces es interesante esto que le den el trenzado cuando vayan a hacer alguna revisión, alguna reparación. Entonces nos vamos del aire. Aquí tenemos lo que estábamos comentando. Tenemos el circuito TX, que es el de transmisión. Aquí llega, sale la polarización de cuánto es lo que les había comentado. Es normalmente de 5 volts. Aquí también igual, si ustedes ven, tengo 5 volts. Ahora, esta resistencia, porque aquí debe de haber una resistencia, es de 13 kilo ohms. Así las puse precisamente para que vean. Una red tiene una que está de 13 que va a masa. Y vean cómo está conectada. Y esta va a esta otra resistencia. Entonces todo esto hace que empiece a trabajar la señal como la habíamos visto. Y tengo una resistencia de 120 ohms. Pero eso estamos hablando de un solo módulo. Si yo aquí hago la conversión y hago el cálculo electrónicamente, de un lado me va a dar 2.49 volts y del otro lado va a ser 2.51. Y son 2, sería 0, serían décimas, centésimas. 2 centésimas de voltaje la diferencia entre una red y otra. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de estar midiendo este tipo de señales para que más o menos se vayan dando idea. Ahorita vemos un poquito más de esto. Dice, al menos un módulo en el sistema debe de proporcionar una red de voltaje en el bus de datos, que es lo que habíamos comentado que es la polarización. El suministro de energía al bus se conoce como polarización. Como se vio en la figura anterior, la polarización se proporciona mediante un circuito en serie.
Para polarizar adecuadamente el circuito de bus se proporciona un suministro de 5 volts mediante un resistor de 13 kilo ohms al circuito negativo del bus. El voltaje del circuito negativo del bus fluye a través del resistor de terminación de 120 ohms. Ya teniendo el otro, pues obviamente juntos paralelos se van a hacer 60. Al circuito positivo del bus. El circuito positivo del bus se atraviesa mediante otro resistor de 13 kilo ohms. La caída de voltaje a través del resistor de terminación crea 2.51 volts en el bus negativo. Fíjense nada más qué curioso. El bus negativo es el que tiene más voltaje. Y 2.49 volts en el bus positivo. La diferencia de voltaje entre los dos circuitos habíamos comentado que era de 0.02 centésimas de voltaje. ¿Por qué razón? Porque aquí es unidad, decenas y centenas. Entonces son 2 centésimas de voltaje. Cuando la función de transmisión se activa, el impulsor de corriente y el drenado de corriente están encendidos. Ambos están limitados a 6 miliamperios. 6 miliamperios. El impulsor de corriente impulsa el bus positivo hacia arriba y el drenado de corriente impulsa el bus negativo hacia abajo. Cuando el bus positivo tiene un voltaje mayor que el bus negativo, se trata de un cero binario. Los voltajes específicos de los buses CCDs pueden variar ligeramente entre los vehículos, entonces hay que ver el manual de cada uno de los vehículos para saber de cuánto es ese bus de datos. Es muy poquita la diferencia, pero yo pienso que con esto tenemos más que suficiente para ver y entender cómo trabajan este tipo de señales. Bien, dice, generalmente un módulo del bus de datos CCD proporciona la polarización, sin embargo, esta podría ser proporcionada por más de un módulo, que les digo que normalmente pueden ser 2 módulos. Cuando no se recibe ninguna entrada de ninguno de los módulos y la ignición está apagada, el bus se inactiva, entra en modo de reposo. Los módulos se pueden programar para despertar y volverse activos dependiendo de cualquier entrada preprogramada cuando la ignición está encendida. Entonces, aguas, porque si checo con el switch cerrado y ando buscando el bus de datos, no voy a encontrar nada. Entonces, es importante poner la ignición y empezar a localizar a ver dónde tengo mi problema. Para que este circuito esté completo, debe existir al menos un punto de terminación. El resistor de terminación proporciona un trayecto para que el voltaje de polarización se requiere al menos un resistor de terminación, que es la otra resistencia de 120 ohms. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de CCDs, usan 2 resistores de terminación. El segundo resistor de terminación funciona como un respaldo. Sin un punto de terminación, la polarización del voltaje no podría producirse. Entonces, al no haber polarización, pues obviamente no hay comunicación y es cuando empiezo a patinar. Dependiendo del vehículo específico, algunos módulos proporcionan polarización y otros proporcionan la terminación. Generalmente, el primer módulo que activa polariza el bus. Este podría ser el de carrocería o el módulo de instrumentos, el famoso tablero. Cualquiera de los dos módulos proporciona también la terminación. Además, el módulo de control de tren de fuerza, PCM, también proporciona la terminación. En algunos vehículos antiguos, como las carrocerías Chrysler A, G, P y J, que es, por ejemplo, el J pues es el Stratus, y el FJ con transmisión 41TE, el TCM proporciona la polarización para el bus. Entonces, ojo, porque muchas de los módulos de transmisión son los que alimentan a la red y siempre pensamos que el que alimenta a la red es la computadora del motor y en este caso no es así. Dice, en estos vehículos el TCM y PCM son los únicos módulos en el bus. El módulo de control del tren de fuerza PCM también puede proporcionar la terminación, o sea, es el final del sistema.
Los vehículos con bus muerto, ya habíamos comentado algo de eso. En algunos vehículos con módulo de control de la bolsa de aire ACM, era el único módulo del bus de CCDs en el vehículo. El único momento en que el CCD se polariza es cuando el ACM se comunique con la herramienta de diagnóstico. Lo que les decía, por la terminal número 7, si no tengo conectado el escáner por esa terminal, no voy a ver absolutamente nada y voy a andar como loco buscando esa señal. Y puedo pensar que todos los módulos están mal, pero ahí lo que le hace falta es que el mismo escáner polarice a la red o la alimente para que pueda transmitir el otro módulo. Ahora, normalmente quien polariza es un módulo. Déjenme abrir ventanas. Entonces, normalmente un módulo alimenta de 5 volts, bueno, ya saben de cuánto, de 5 volts a la red. Los otros módulos, lo que van a mandar a través de su señal, van a ser pulsos negativos para que se genere la señal binaria. 5, 0, 5, 0, 5, 0. Bueno, en el caso ya lo vimos que son 2.5, 2.49. Entonces, van a mandar pulsos negativos, y es como se va a empezar a generar la señal de comunicación. Dependiendo de dónde estén posicionados los unos y los ceros, es lo que va a indicar qué mensaje es lo que se está viendo por la red. Entonces, espero que quede aclarado. Entonces, decíamos, por ejemplo, Chrysler, el DRB3 es el que tiene la capacidad de ser el módulo que polariza, ya lo habíamos comentado, es el que va a energizar a esa red, y ya el otro módulo va a ser el que va a enviar los pulsos negativos para generar la señal. El CCDU se polariza con aproximadamente 2.5 volts y el otro 2.49. Con los módulos en el bus cableado en paralelo al bus, todos los módulos usan la polarización. Por lo tanto, dependiendo de las opciones del vehículo, el bus puede llegar a tener hasta 13 módulos sin afectar ese voltaje. Por lo que les comentaba, la señal que va a mandar, o sea, no van a consumir ese voltaje. Abro pantalla. Entonces, no van a consumir ese voltaje. ¿Qué es lo que va a hacer cada módulo? Va a mandar pulsos negativos. Se hace la comunicación como si fuera el telégrafo que mandaban antes, por medio de pulsitos. Entonces así manda su señal. Obviamente, pues debe de tener el voltaje para que se genere la señal. Si no, pues puede estar como loco el módulo mandando pulsos negativos, pero si no hay polarización, no va a haber la caída de tensión y no se va a generar la señal. Entonces, por eso es que pueden estar conectados 13 módulos y no va a afectar el voltaje. ¿Por qué razón? Porque no es para alimentar, es para generar una comunicación. Así es que ojalá y quede explicado de esa manera. Aquí tengo el diagrama. Tengo CCD-bus positivo, CCD-bus negativo. Y el resto de módulos ya sabemos que van a empezar a trabajar el MIC, el sistema del aire acondicionado, el radio, el ABS, la computadora del motor, en fin. Entonces, perdón, tengo todo esto conectado a la red de CCD. Aquí tengo el CCD. Y obviamente este va al conector de diagnóstico. Comentábamos, terminal 3 y terminal 11. Entonces, tengo Chrysler, bueno, si sé que tiene CCD bus, sácateles. Entonces, CCD bus positivo 3, CCD bus negativo, terminal número 11. Por ahí es por donde se comunica. Entonces, a buscarlo cuando tenga broncas y ver que no haya cortos y ver quién es el que polariza, quién es el que alimenta de voltaje a esa red.
Mejor ni les doy la idea. Mejor así lo dejamos porque, híjole, luego hay veces que les da uno la idea y le ponen la torre a las cosas y luego ahí me están diciendo de groserías. Bien, transmisión de mensajes. Para que los módulos se comuniquen con el bus, cada uno debe de tener un chip CCD. Todos los módulos están cableados en paralelo al bus a través del chip CCD. Esto le proporciona a cada módulo la capacidad de recibir todos los mensajes transmitidos. El chip del CCD contiene un transmisor receptor o transceptor diferencial para enviar y recibir mensajes. El transceptor diferencial envía mensajes usando un conjunto de impulsores de corriente, un impulso de corriente y un drenaje de corriente. Nota, el ácido de la batería también puede poner en corto el CCD. Entonces, cuando revise ahí el sistema, acuérdense que muchas computadoras de Chrysler vienen a un costado de la batería del vehículo. Y si esa batería del vehículo no se le ha dado mantenimiento, no se ha limpiado, puede ser que haya escurrido, inclusive cuando se genera, ustedes saben perfectamente bien que cuando un alternador no está generando el voltaje adecuado, que es de más, entonces, o por cualquier razón empieza a hervir el ácido, lo bota, ya sea que lo bote por tipo vapor y me va sulfatando todo. Entonces, a la hora de sulfatar todo, pues obviamente va a poner en corto a ese bus de datos. Entonces, sí es importante que le demos un mantenimiento a esa área y revisar que no tengamos el problema de corto por medio de el ácido sulfúrico que contiene la batería. Entonces hay que tener mucho cuidado por ello. Vamos a desaparecernos otro ratito. Diagnóstico de falla, modos de falla. El CCD bus se puede supervisar utilizando la herramienta de diagnóstico, obviamente, no el lector de código, sino un escáner que entra al sistema. Sin embargo, es posible que el bus pase todas las pruebas, ya que los parámetros de voltaje van a estar dentro del rango. Se están enviando señales falsas. Si un bus de CCD falla, la falla se debe diagnosticar antes de que se pueda realizar cualquier diagnóstico del vehículo sistema. Esencialmente hay 12 fallas permanentes que pueden ocurrir en el CCD bus y vamos para allá, vamos a ver las fallas. Modos de fallas. 1. Bus con corto a la batería para que la vayan anotando. Sáquenle fotos, saquen su telefonito. 2. Corto a 5 volts. 3. Bus en corto a masa. 4. Bus positivo en corto al bus negativo entre ellos. 5. Bus positivo y bus negativo abiertos. Les digo a mis alumnos así cuando hay confianza. Abridos. Ok. 6. Bus positivo abierto. 7. Bus negativo abierto. 8. No hay polarización del bus. Ya sabemos que no hay voltaje. El nivel de la polarización del bus es demasiado alto que rebasa los 3.5 volts. También hay que tener cuidado en ese voltaje. Sí va a variar de un vehículo a otro, pero no a tal grado. El nivel de polarización del bus es demasiado bajo. No debe de caer a menos de 1.5 volts. No hay terminación de bus, no hay otra computadora para que haya el cierre de circuito. O está dañada en un momento dado, claro. Los mensajes del bus no están recibiéndose correctamente. Entonces ahí están estos modos de falla. Y aquí ya lo tengo más definido este diagrama. Véanlo. Ahora sí agarré bien. Tengo el CC de bus. Este va a mandar y va a recibir. Sales. Va aquí a la computadora. Tengo 120 ohms. Tengo también acá 120 ohms. Aquí miren. Estas líneas sale, van para acá. Ok. Tengo la resistencia de 13 kilos a este bus. 5 volts. Va a esta línea. Y que lo que va haciendo es esta razón. Ok, sale. Aquí tengo el bus negativo y aquí tengo el bus positivo. Entonces,
Esa es la red. Entonces, aquí lo que hay que revisar, cuál de ellos es la terminación, cuál es el que va a mandar la polarización. Aquí, cuál es el que manda la polarización. El MIC, el tablero. Esta secretaria se equivocó. Bueno. PCM es el que cierra el circuito y los demás son los módulos abonados, vamos a llamarles así. Luego, oye, desconecta el ABS. No, pues que desconectale este otro. Desconecta, no, lo que hay que saber es cuál es el que alimenta y cuál es el que cierra el circuito. Si, por ejemplo, alguien por cualquier razón desconectó el tablero porque estaba en corto, porque esto, por lo otro, y van a escanear, ¿qué creen? Que no van a poder escanear. ¿Por qué razón? Porque no hay ni siquiera quien alimente a la red. Entonces ya tengo problemas y nunca voy a pensar que mi problema está en el tablero. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, ver los diagramas, ver cómo están conectados y saber cuáles son los módulos abonados, cuál es el que polariza y cuál es el que cierra el sistema. Bien. Vamos con el famoso CAN bus. Ya vamos a tener una hora. Fue desarrollado por Bosch, ese ya todos lo sabemos. El CAN bus se introdujo por primera vez en los vehículos Chrysler en la plataforma WG, que fue la Gran Cherokee, y los camiones Ram, Cummins Diesel, aquellas camionetotas grandototas con doble rodado atrás. Esas casi no hubo, de hecho aquí no hubo en México, pero sí las importamos. Luego la comparación de los bus, CCD Bus, PCI y sistema CAN. Ya los tenemos, la velocidad de cada uno de ellos, par trenzado, un solo cable, par trenzado, ese es cómo están trabajando. CC de bus, el PCI, CAN B y CAN C. La velocidad de uno y otro. Este es de baja y este es de alta. Normalmente, cuando se trata del sistema CAN de alta velocidad, se requiere, vamos a abrir esto, se requiere que en el preciso momento que se requiere la información, se tenga. ¿Quién, por ejemplo? ABS, bolsas de aire, esos son importantísimos, motor, todo eso van a estar trabajando dentro del CAN de alta velocidad. Al CAN de baja, no, pues ese no hay problema, ahí puede estar metido el radio. No nos interesa mucho si prende o no prende el radio, a qué horas prende. Por ejemplo, el aire acondicionado, varias cosas. Entonces, algo de lo que yo requiera de información inmediata, por ejemplo, lo del tablero, pues es necesario tener todos los datos en el tablero para saber cómo está el vehículo, saber cómo está todo el sistema, frenos, motor, en fin, ahí me va a indicar todo en el tablero, entonces también entra dentro del sistema de canal alta velocidad. El de los frenos, necesita frenar, pero en fracciones de segundo, motor, todo eso va dentro del CAN de alta velocidad. El otro, pues obviamente, son accesorios, son en línea de confort, por decirlo así. Entonces, es como podemos distinguir de un sistema a otro. ¿Dónde vienen, dónde van? Me desaparezco. Ok. Comparaciones, ahí tenemos la velocidad entre uno y el otro. Cuál es más lento, cuál es más rápido, uno de otro. Eso es bueno que ustedes lo observen. Voy a ver de qué manera hago llegar a la Confederación el manual de esto para que yo se los paso por WhatsApp al, ¿cómo se llama? Al grupo de CNT. Y por ahí se lo voy a pasar también al grupo de delegados para que les haga llegar todo esto a ustedes con todo gusto. Y a los que no, pues por medio de los grupos de WhatsApp que estamos conectados, por ahí se los voy a estar enviando con todo gusto. Ok, bien.
Y si se produce un problema en los cables de CAN high o CAN low, esta red puede cambiar al modo de un solo cable y usar el cable restante para la transmisión de mensajes, siempre y cuando sea el CAN B. El CAN B también usa la funcionalidad de inactivación y activación para reducir la demanda con la ignición apagada del vehículo. O sea, quiere decir que en un momento dado va a dormir módulos. La velocidad de CAN se especifica como 500 kilobytes por segundo. Pues obviamente habíamos comentado que es para el tren de fuerza, el sistema de antiderrape, el sistema de frenos ABS. ¿Por qué razón? Porque necesito todo, pero súper rapidísimo. Ok. Aquí ve la clasificación de cómo vienen conectados los módulos y hacia dónde van. Lo tengo en otra imagen más clara. Ahí está. ¿Cuánto me va a dar aquí de resistencia? Siempre y cuando tenga los dos módulos, 120 ohms. Entonces hay que revisar las redes. Yo lo que les recomiendo es que siempre traten de tener el diagrama a la mano de todo lo que están revisando. Si no, va a ser sumamente difícil. Vamos a meternos un poquito más rápido, porque si no nos van a correr. Ya para el ratito, para que vean otra de las capacitaciones. Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto cómo trabajan. Cuáles son los unos y cuáles son los ceros de la red. Ok. Las siguientes tablas proporcionan información detallada sobre los voltajes del CAN bus mostrados en la figura anterior. CAN high, binario, 0 bus desconectado. ¿Cuánto debe de tener de voltaje? Mínimo 2 volts. Estamos CAN. Nominal 2.5 volts ambos. Máximo debe tener 3 volts. Ojo con estos voltajes, porque son bien importantes. Código 1, binario. Lo mismo, pero cambian los voltajes. Vean cómo el mínimo debe tener 2.75, el CAN high y el CAN low va a 0.50. Nominal, 3.5 volts y 1.5 volts. Máximo, 4.5 y 2.25 volts. Si no están dentro de esos voltajes, dependiendo de cómo esté trabajando, voy a tener problemas, para que le vayan sacando fotos y que sepan cómo lo van a checar. Bus conectado, caja y mínimo, en binario 0. Debo tener 0 volts en caja y 2 volts. Nominal 7 volts, el otro 0 volts. Valor de masa del módulo, por eso lo tengo en 7 volts. Y valor de masa del módulo, el CAN low. Entonces, cuando es uno positivo, el otro va a ser negativo. Binario 1 con bus conectado, CAN high, mínimo 0. Ahí debo tener 0 volts. Nominal 7 volts. Entonces debo tener 7, 0, 7, 0. El otro mínimo 2 volts y masa. Esos son los voltajes que normalmente nos van a dar. Los voltajes enumerados a continuación son voltajes máximos absolutos del CD que puede conectar el bus sin dañar al módulo. Entonces ahí tenemos las torsiones que son de 33 a 50 torsiones, igual que el CC de bus. Y así es como normalmente trabajan los sistemas. ¿Sí? Tenemos un reloj, hay un reloj también para el CAN bus que va a estar checando y va a estar checando el ritmo con que se está desarrollando la señal. Y normalmente tienen un ciclo, cada señal tiene una ventana de referencia, tiene una ventana de respuesta, tiene una ventana de mensaje, tiene una ventana de mensaje y tiene una ventana de
señal para poder saber a qué módulo va dirigida la señal. Ahorita lo vamos a ver enseguida de esto. ¿Cómo le haría cada módulo para poder entender cuál es el mensaje o cuál es el mensaje que le corresponde? Imaginemos una banda en un aeropuerto. Nosotros sabemos qué maleta es la de nosotros. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la banda pues, es la computadora. Y ahí están las señales, dependiendo de qué módulo estemos hablando. Ya cada módulo va a agarrar su maleta correspondiente, la toma y se va. Entonces, cada mensaje lo va a tomar la computadora, lo va a interpretar y obviamente va a proceder la función que requiera para que trabaje este sistema. Ahora, esto estamos comentando, las ventanas de mensaje y la respuesta lleva datos de referencia de arbitraje. Vamos a ver la imagen. Así es como normalmente se van a comunicar. Tenemos el identificador, por ejemplo, ahorita digo, a Guillén le tocan las tortas. Todos se hicieron sorditos, ¿verdad? Al único que le interesó a quién fue a Guillén, ¿por qué? Porque va a imitar las tortas. Lo mismo que a Paco le va a tocar los refrescos. Entonces, Pedro y Juan nada más están muertos de la risa, porque ya saben a quién le va a tocar los refrescos y le va a tocar el pomo y las botanas, en fin. Entonces, eso se llama identificador. Entonces, el mensaje ahí va a quedar, estamos todos reunidos, pero el mensaje va dedicado única y exclusivamente a una persona. Así lo mismo va a ser en la red. Por ejemplo, aquí tengo este mensaje. Vamos a pensar que le están hablando a la computadora de frenos. Aquí tengo por inicio un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1 y un 1. Y aquí están, mírenlos. Entonces, por ejemplo, habla el tablero y manda este mensaje a la red. Pues como no le interesa a ahí se queda. Entonces no le da importancia a y ahí lo deja. Habla ahora en la computadora, el estéreo, por ejemplo. Ahora manda este mensaje. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ni siquiera se parece a esto, entonces igual se va a quedar esa señal. Dice que se va a perder el arbitraje. De repente por ahí alguien manda la señal, el del ABS, perdón, el del motor al del ABS. Entonces ahora sí. ¿Quién lo está recibiendo? El módulo que le corresponde la señal. Obviamente atrás de esto va el mensaje y va la pregunta o la respuesta, va la información completa. Y todo eso es a través de unos y ceros, de unos y ceros, de unos y ceros. Nosotros normalmente lo que vemos es un montón de rayas. Entonces, antes que pase cualquier otro mensaje por el sistema, este es el que tiene mayor prioridad. ¿Por qué razón? Porque va hacia un sistema importante, que es, por ejemplo, del sistema de frenos ABS. Ok. Ahí está normalmente el sistema, dónde viene el CAN bus. Eso es lo que normalmente entra en problemas con el sistema de bus de datos. Un módulo sin terminación se desconecta del bus. El módulo restantes continúan comunicándose sin ninguna degradación. ¿Por qué razón? Porque mientras haya quien polarice, no importa que un módulo esté desconectado, porque ya habíamos comentado que ese voltaje no es para alimentar, sino es para mandar pulsos y generar su señal de cada uno. La pérdida de alimentación o de masa de un módulo incluye una condición de batería baja. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, obviamente el voltaje va a ser menor
y la señal va a ser errónea e inclusive se pueden hasta desprogramar o no arranca porque piensan que está, o se inmovilizan los sistemas nada más por esa razón. Entonces sí hay que buscar las causas y razones de todo esto. Yo les agradezco, esto es bien, bien largo, es muy interesante, nada más que sí les digo, esto es pura teoría para poder entender qué es lo que vamos a ver y debemos de conocer las señales para saber qué es lo que esperamos ver con nuestro osciloscopio. De mi parte, les agradezco mucho sus atenciones, les mando un fuerte abrazo, saben que se les quiere, se les aprecia muchísimo y ojalá pronto ya nos podamos ver personalmente y darnos el abrazo así grandotote, grandotote y disfrutarnos como personas. Que Dios me los bendiga, que sigan estando excelentemente bien. Cuídense, que Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo, por favor. Quiero verlos próximamente.